Buenas tardes, tengan todos. Estamos aquí reunidos con vistas a polemizar un poco, o diría yo, dialogar un poco sobre la revista Puente Democrático, Diálogo Latino. Le doy la bienvenida y necesito saber quiénes son. Me llamo Arisa Prado Rodríguez, soy de la comunidad Cardevila, de Cuba. Bueno, mi nombre es Alexis Pérez Calle, soy periodista y bloguero, aunque radico en Calabazal, pero bueno, todo el tema del periodismo independiente trato de estar presente donde quiera que haya algún tipo de debate, algo que me pueda servir para nutrirme o nutrir un poco más mis conocimientos. Mi nombre es Alejandro Hernández, además de ser un periodista independiente o freelance, como se conoce en el mundo, soy pastor, trabajo en un ministerio apostólico independiente también. Mi interés es incursionar aún más en las técnicas del periodismo como comunicación social, del medio de los audiovisuales, la producción y edición de video y toda esta serie de actividades. Y bueno, es una oportunidad, considero, la revista Puente Democrático, que nos puede ayudar a abrir la puerta, hacer que la voz del cubano de a pie, el cubano de adentro, de lo más bajo de la sociedad cubana, se pueda escuchar y ampliar su voz a niveles que de otra manera el gobierno imperante en la isla lo tiene truncado hace 58 años. Me llamo Guillermo García Velasco, soy defensor de los derechos humanos y luchamos por llevarlo adelante. Mi nombre es Giovanni Díaz López y soy periodista de Amanecer Habanero. Modesto Hernández Herrera, activista de derechos humanos y periodista independiente. Mi nombre es Leonardo Hernández Camejo, periodista independiente, bloguero. Mi interés es incursionar en el periodismo y aprender un poco más. Soy Ada María López Canino, la coordinadora nacional de las bibliotecas independientes en Cuba, dama de blanco, bloguera y periodista independiente. Mi nombre es Víctor Manuel Dueñas, soy de Santo Domingo, de Villa Clara. Dirijo un pequeño proyecto sociocultural que se llama Casa Comunitaria de Cultura, que lleva el nombre del último alcalde del periodo republicano, Juan de Dios Espinosa. Soy bloguero, periodista independiente también. Y nada, y ahora estamos con la creación de un estudio de audiovisual juvenil. Así que, y estoy acá para la presentación de la revista Puente Democrático, una revista útil sobre las nuevas ideas de nación que se tiene desde la democracia y para la democracia. Bueno, nada, esperamos que lo disfrutemos y ya. Yo quisiera darle las gracias a las personas de Buenos Aires, Argentina, de Cadal, que nos hicieron llegar esta revista de Puente Democrático, que es de mucho valor para nosotros los cubanos. Mi nombre es Alejandro Hernández Rodríguez, somos familia o algo hay. Soy activista de derechos humanos y periodista independiente. Mi nombre es Víctor Manuel Dueñas, empiezo de cero. Mi nombre es Víctor Manuel Dueñas, soy de Santo Domingo, de Villa Clara. Dirijo un pequeño proyecto sociocultural que se llama Casa Comunitaria de Cultura, que lleva el nombre del último alcalde del periodo republicano, Juan de Dios Espinosa. Soy bloguero, periodista independiente también. Y nada, y ahora estamos con la creación de un estudio de audiovisual juvenil. Así que, y estoy acá para la presentación de la revista Puente Democrático, una revista útil sobre las nuevas ideas de nación que se tiene desde la democracia y para la democracia. Bueno, nada, esperamos que lo disfrutemos y ya. Yo quisiera darle las gracias a las personas de Buenos Aires, Argentina, de Cadal, que nos hicieron llegar esta revista de Puente Democrático, que es de mucho valor para nosotros los cubanos. Ahora me toca a mí. Esto se está apagando. Eso cada 10 Tiene minutos. la batería, algo le estaba pasando. Cada 10 minutos. Mi nombre es Alejandro Hernández Rodríguez, somos familia o algo hay.
Soy activista de derechos humanos y periodista independiente. Bueno, como les decía, vamos a entrar en un pequeño debate sobre la revista Puente Democrático, Diálogo Latino. Les voy a leer aquí dónde se edita y qué es la revista, ya que ustedes muchos no la conocen. Dice: Diálogo Latino Cubano es una publicación trimestral del programa de solidaridad democrática internacional, Puente Democrático, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, cuyo objetivo es generar un intercambio entre referentes de la sociedad civil, académicos y analistas de América Latina con los actores del movimiento cívico cubano que contribuya a un escenario de apertura política y transición, democrática de Cuba. Editores Gabriel García Salvia y Manuel Cuesta Morúa. Bueno, ya le he leído ahí, en pocas palabras, de qué se trata esta revista. De las ediciones, aquí hay 3 ediciones de la revista. Se le va a entregar una edición a cada uno para que vayan documentándose. Del contenido de la revista. Son 2 números diferentes. Sí. La tengo ahí. Mi interés en este primer encuentro es tema de la prensa. Para ello voy a comenzar leyendo, después vamos a pasar a las opiniones de ustedes, un pequeño debate de las opiniones de cada uno sobre estos temas que aborda aquí Fernando J. Ruiz. Vamos primero a leer y después vamos a debatir. Dice: la lectura de este libro comprueba que la transición es un camino largo, que puede tener tramos veloces, pantanos y retrocesos. Por eso lo importante es el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas que comiencen a considerar inexorable el desenlace. Es evidente que la construcción de la democracia comienza bajo el techo de la dictadura y el periodismo es uno de los andamios más relevantes. Así comienza este análisis de Fernando Ruiz. Dice: el libro Transición Democrática, Enseñanza de Líderes Políticos, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2016, de Sergio Vitar y Abraham Lourés. Es muy útil para repensar qué hacer frente a las situaciones autoritarias. Los análisis son ricos y los testimonios de los protagonistas son indispensables para completar las cronologías, orientan, refrescan y ayudan a entender mejor cómo fue la secuencia de la salida. Hubo transiciones de todo tipo, abruptas, lentísimas, controladas, descontroladas, desde adentro del régimen o desde fuera. Y en todas hubo cierto arte de la ejecución por parte de los principales líderes. Los principales aprendizajes que sugiere este libro en la relación entre periodismo y transición serían los siguientes. Espejo. Estamos tratando el problema de la prensa. La prensa es espejo. Cuando en el interior del régimen empieza a haber una discusión sobre la transición, es probable que ese debate se perciba en los medios de comunicación. Si los medios son del régimen, el resto de la sociedad
podrá leer entre líneas lo que está ocurriendo. Si los medios tienen cierta autonomía, estos podrán agrandar las fisuras entre las distintas fracciones oficiales y empezar a desgajar sectores que transiten desde el régimen hacia la oposición. Aquí pueden ser claves en la estrategia de dividir a la dictadura y unir a la oposición. Si el poder, como dice Felipe González, es la administración de expectativas, los periodistas pueden contribuir a construir un horizonte de transición, a pesar de que los pasos que se vayan dando sean pequeños. Como dicen los organizadores del libro, una visión atractiva del futuro a largo plazo para el conjunto de la sociedad y promesas moderadas de beneficios más inmediatos contribuyentes a sostener transiciones complejas en periodos de mucha tensión. ¿Qué implicaron estos peligros? Costes y decepciones. ¿Alguno quiere intervenir en el primer aspecto? O sea, la prensa como espejo, cuando comienza diría yo, pueden ser contradicciones dentro del mismo régimen, pero cuando la prensa está controlada por el régimen, esto sale poco al exterior, o sea, sale poco para la sociedad. No, la prensa independiente debe ser un espejo y como tal, la veracidad que debe tener el periodista es muy importante en lo que es los artículos que se ponen en el periodismo. Debe ser algo todo muy bien confirmado y todo muy veraz, muy cierto. No puede incurrir la mentira en lo que es el trabajo del periodista. Estamos hablando aquí no solo del periodismo independiente, estamos hablando de medios que son controlados por el gobierno. Sí. Bueno, hay algo que debe quedar claro, ¿no? Una prensa que se respete a sí mismo como medio de comunicación social debe mantenerse alejado de todo tipo de mediatización. Cuando analizamos la raíz de la palabra mediatizar algo, nos damos cuenta que si hay una prensa en el mundo que es totalmente manipulada y mediatizada, valga la redundancia, es la prensa en Cuba, que obedece a un solo partido, que publica lo que ese solo partido establece, que dice lo que ese solo partido quiere que la gente vean, la gente sepan y la gente oigan, hasta donde el partido quiere que la gente lo vea, lo sepa y lo oiga. Entonces, definitivamente, la prensa oficialista cubana, lejos de ser un espejo de la realidad del cubano, lejos de ser un espejo de la Cuba que tras bastidores funciona, es todo lo contrario. Es una falsa expectativa, es un falso paquete ideológico, político y cultural que se vende, a raíz del cual muchas personas están como que más allá de idealizados, están idiotizados, y que, y perdonen el uso crudo de ese adjetivo, pero que realmente es lo que hace que tantas y tantas personas vengan a Cuba solamente a fotografiar calles rotas, casas cayéndose, y a preguntarse cómo una ciudad así puede haber sido declarada ciudad maravilla. Me viene a la mente, yo pienso que aquí todos hemos visto ese video. Al principio del proceso revolucionario aparece Fidel tratando de justificar un poco aquello que más tarde puso por obra. Él decía, no, nosotros no somos una dictadura, porque los dictadores lo primero que hacen es censurar, es cuestionar la prensa, que se ataca. Eso él lo hizo desde el principio. Entonces me viene la idea esa, porque veo ese cinismo que caracterizó a este señor. Y entonces yo, bueno, como activista de los derechos humanos, persona que usa el periodismo independiente como un método de lucha, veo que sí hay una gran necesidad de que exista este tipo de prensa libre,
¿Por qué? Porque para nadie es secreto que en Cuba la censura está por encima de todos los estereotipos antes existentes. Realmente aquí esta información para nadie es secreto que nos las quitan, nos las han quitado precisamente para que no llegue al pueblo. Entonces, yo veo una gran importancia en esto. Porque hay un nivel de información aquí, pero tan valiosa, que yo realmente toca mi corazón, la fibra más profunda de mi corazón, porque es necesario de que el pueblo, aunque sea poco a poco, vaya llegando a este nivel de información, porque en un momentico de ojear aquí hay una cantidad de información, aquí una cantidad de artículos tan interesantes, que realmente, bueno, es verdad que parte de mi trabajo periodístico es repartir este tipo de trabajo, ¿no? Las revistas del canal, que llevo tiempo haciendo, otros tipos de revistas, prensa libre también, como Identidades, los boletines de prensa libre, el Gran Blondini, Cubanito Libre, etcétera, que bueno, ya son logros que a base de sacrificio lo hemos. Pero, y yo les quiero decir una cosa, porque realmente me satisface mucho cuando una vez repartido dentro de la comunidad, dentro de la población, la gente te dice, coño, porque bueno, la gente habla así, coño, fulano, puro, esto, lo otro, te dicen, coño, qué bueno estuvo la noticia esa. Entonces, veo que hay un material aquí que es bastante bueno, que es bastante nutritivo para la situación que tenemos hoy en Cuba. A ver, estamos debatiendo el tema, este punto que es la prensa como espejo. Ahora la pregunta, ¿espejo de qué? ¿Espejo de quién? Y yo creo, a ver, en las dictaduras, es bien conocido por la nuestra, no voy a hablar de ninguna, no me interesa ninguna más, la nuestra. Una de las primeras cosas que estaba hablando acá el pastor era que, acá el periodista, una de las cosas que estaba diciendo es, Fidel lo primero que hace es tomar los medios, porque tomar los medios en una nación en aquel entonces sería tomar la mente y la forma de actuar del cubano en aquel entonces. Hay que ver que la prensa es el espejo de una idea que se quiera plantear, en este caso la idea revolucionaria, en aquel entonces que era el boom, y la sociedad, espejo de la sociedad. Aquella prensa que se desvirtúa un poco, que se vuelve un tanto parcializada, en el caso de la prensa oficialista, que es parcializada, porque yo no la llamaría prensa incluso. Y manipuladora. No la llamaría prensa incluso. Tengo buenos amigos que trabajan en la oficialidad y ellos mismos lo dicen, no son prensa, son voceros de una ideología, son voceros de un partido político que gobierna. En este caso, con el tema de la prensa como espejo, yo pienso que la prensa primero debe de llevar esa cubanidad, esa forma de vida del cubano y exponerla. Y hoy en día, donde hoy prácticamente los cubanos mismos, sin necesidad de ir a una universidad, sin necesidad de hacer un posgrado, etcétera, etcétera, hoy los cubanos mismos estamos viendo a través de la penetración de estas nuevas tecnologías que están haciendo prensa en ellos mismos y de una forma que rompe los estigmas de academia, ese rigor periodístico, esos principios de academia periodística, y lo rompe, y sin embargo está transmitiendo una información. Hoy lo vemos como, por ejemplo, un acoso policial que no tiene nada que ver con una ideología, ni nada así encripto, y sin embargo hoy el propio cubano a través de un teléfono celular lo graba, porque es lo que realmente impacta en este público que va a consumir. Ahora, lo otro que me gustaría tratar es no solo este tipo de prensa, como digo yo, más informal, un poco menos organizada, diría yo, sino también esta otra parte que es la prensa un poquito más organizada, que va a tratar específicamente los temas de democracia, los temas de libertad. Pero yo creo que para ser un poco más consecuente con la idea de llegar a un público, a un usuario determinado, yo pienso que hay que usar un poco más lenguaje popular. Es decir, no tanto hablar ese lenguaje estrictamente periodístico, etcétera, etcétera, sino hablar lo que realmente al cubano le interesa. Al cubano realmente no le interesa tal o tal más cosa.
Porque aquí hay que quitarnos la venda de los ojos de que el cubano sabe qué es democracia, qué es derechos humanos, o si sabe que le están violando sus derechos. No, hay que hablar realmente cómo vive el cubano, cómo actúa el cubano y cómo piensa el cubano. Que al fin y al cabo estás haciendo política, al fin y al cabo estás demostrando realmente de que los postulados del régimen no son los correctos, no son los justos. Entonces, usando ese lenguaje del cubano, usando ese lenguaje de enseñanza, ese lenguaje, como digo yo, popular, yo creo que así llegaría un poco más a ese cubano a pie y olvidarnos un poco de esta cuestión de internacionalizar. Sí, es importante porque eso te da una serie de cobertura para tú actuar dentro del sistema, pero yo creo que primero hay que tomar la cobertura popular, es decir, llegar a ese cubano, llegar a ese que realmente nos interesa. Exacto. No nos interesa el público norteamericano, no nos interesa el público europeo, no, nos interesa el público cubano, para que conozca, para que realmente se identifique con esos problemas, que realmente se identifique con esa forma de vida o con esa exposición que quiera hacer un periodista. Y fíjese que he conocido de que existen varios tópicos a la hora de identificarse como periodista. Están los reporteros, etcétera, etcétera. Y yo llamaría a los periodistas dentro de Cuba reporteros de guerra, porque estamos en tiempo de guerra, una guerra ideológica que aún hasta el propio régimen lo anunció. Una guerra ideológica. Entonces, si somos reporteros en tiempo de guerra, creo que tenemos que usar esa herramienta y esa idea de que podemos ser perseguidos, que podemos, etcétera, 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 pero llegar a ese cubano. Es como decir, crear un canal humanitario, que ese canal humanitario sería el de la información. La prensa como indicador, el periodismo como indicador. Dice, el periodismo es un indicador del avance o retroceso de la transición. Yo diría que es el principal indicador. Entre los periodistas suele haber varios de los principales referentes de la vanguardia del cambio, que están en la frontera y por eso pueden sufrir las consecuencias. El asesinato del periodista Vladimir Herosh en Brasil en 1974 fue, como a veces ocurre, un acelerador de la construcción del bloque opositor. Los zarpazos de los duros del régimen han sido muchas veces aceleradores de la transición. El alto nivel de indignación que el hecho produjo reunió a sectores importantes que hasta entonces no tenían suficiente confianza y acuerdo entre sí. El encuentro alrededor de lo fundamental, en gran medida los derechos humanos, es facilitado por estos hechos dramáticos que terminan cerrando discusiones interminables que paralizan la confluencia necesaria de los opositores. El cardenal de San Pablo, los líderes de otras comunidades religiosas, los periodistas, líderes, opositores, grupos sociales e incluso algunos funcionarios oficiales participaron de manifestaciones a partir de ese crimen. También para el caso chileno, Patricio Aylwin sugirió que el encuentro alrededor de los derechos humanos terminó con intrincadas deliberaciones tácticas o estratégicas que frenaban los acuerdos básicos entre los opositores. Bien, ¿qué nos especifica aquí indicador? Yo diría que es el principal indicador de los procesos que se están llevando dentro de la transición, inclusive dentro de la oposición. Las contradicciones que existen, todo yo pienso que debe sacarse a la luz, porque es un indicador de cómo van marchando las cosas. A veces no se hace así, los periodistas se inclinan o se objetivizan en un solo tema, el tema de atacar al gobierno. Es una, diría yo, un extremismo, un poco de pensar siempre. Sabemos que el gobierno es el que tiene el control de todo, y que es totalitario, y que es una dictadura, pero no solo sacando las contradicciones que tiene el gobierno, la oposición prospera, o la prensa prospera, o la prensa libre prospera. No, hay que sacarlo todo. A veces, como dice ahí, el periodista en un sistema dictatorial
ya sea de derecha o de izquierda, lo está arriesgando todo. Es cierto, lo está arriesgando todo, está arriesgando su vida, es un reportero de guerra. Pero precisamente ese reportero de guerra es el que está dando el indicador verdadero de cómo están marchando las cosas. Hay algo que yo quería recalcar, ¿no? Según este señor Fernando Ruiz, el periodismo es un indicador del avance o retroceso de la transición. Si analizamos esto tácitamente, más allá del discurso oficialista, más allá de los cambios cosméticos, más allá de una vieja fachada con un poco de colorete y colorete de agua, no pintura de calidad, en Cuba no hay nada que indique que hay una transición pro-democrática o en vías de una democracia socialista de ningún tipo. Por el sencillo hecho de que el periodismo como tal sigue bajo ciertas pautas de censura gubernamental. Los únicos medios de prensa que permite el periodismo son los oficialistas, Juventud Rebelde, Trabajadores, Tribuna de La Habana, Granma como órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. No se permite voces alternativas dentro de estos mismos medios de prensa, pero más allá de no permitir voces alternativas, y hago esta alusión porque se puede permitir ciertas y determinadas voces alternativas sin que eso conlleve una transición, son voces alternativas moderadas y voces alternativas dominadas y controladas por el mismo partido, como vemos algunos casos que salen a la luz constantemente. Nos damos cuenta de que el constante y acérrimo acoso, persecución, amenaza e intimidación sobre cualquier voz contestataria que se levante en esta nación demuestra que el periodismo en Cuba no es indicativo de transición ninguna. Vemos las notas de prensa por ahí y existen varios periodistas, varios comunicadores sociales, varios cubanos a pie que por el solo uso y ejercicio de la libertad de expresión, derecho humano que Cuba firmó, están siendo o estamos siendo, me incluyo en ese caso, constantemente acosados, perseguidos, se nos roban nuestros medios de trabajo, se nos roban nuestros equipos, las laptops, las cámaras, los micrófonos, las memorias, todo lo que tengamos que pueda ser usado, teléfonos y todo, que pueda ser usado para el uso del periodismo en beneficio de una transición, nos es robado. Esto se llama el latrocinio, porque es el robo con poder efectuado desde las altas esferas de poder, y es necesario que la comunidad internacional lleve sus ojos hasta esta realidad en Cuba y levante su voz en favor de aquellas personas que lo único que estamos haciendo es tratar de disfrutar lo que ellos tienen en su país, poder pensar y hablar sin hipocresía, poder pararnos en cualquier lugar y decir lo que pensamos. Es una especie de coraje que hemos adquirido porque el pueblo cubano completo en los rincones, conversaciones de pasillo, reconoce lo que está pasando, pero están como que inmunizados contra el vencer el miedo para expresarlo públicamente. Definitivamente en Cuba no hay una transición todavía, estamos muy lejos de que exista una transición en Cuba, y aunque, vuelvo y lo repito, aunque en estos momentos el gobierno se dé cuenta de que hacer cierta abertura periodística es un indicativo de transición, no va a pasar más que lo que ha logrado hasta ahora, que ciertas y determinadas personas quiten ciertas y determinadas restricciones que tenía el país, como derogar la posición común, en mi opinión, mal hecho. No hay nada que justifique que la Unión Europea haya derogado la posición común sobre esta nación, que dicho sea de paso sigue siendo patrocinadora del terrorismo de Estado, el terrorismo que impone sobre esta nación, sobre los cubanos, que impide que el cubano pueda levantar su voz y hablarla con seguridad.
Vamos a pasar al desarrollo. Cuando la dictadura sostiene la formalidad de las instituciones democráticas, la transición consiste en darle sustancia real a esas instituciones, en primer lugar al periodismo. Pero cuando las dictaduras construyen una nueva institucionalidad, el periodismo es algo que tiene que diseñarse desde la base, a partir de la experiencia precaria y clandestina de la sociedad civil opositora. Voy a interrumpir. ¿Qué nos quiere decir este pequeño parrafito? Que estamos haciendo lo correcto. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Que estamos en el camino. Que el periodismo tiene que partir de nosotros, los gestores de la sociedad civil, los que estamos haciendo el periodismo libre. O sea, que la base del periodismo que ha institucionalizado el Estado, hay casi que borrarla. Aunque sea un periodismo bien profesional, bien capacitado. No es un hito para nadie de que el Estado cuenta con los recursos y los medios para hacer un periodismo estrictamente profesional, y lo podemos ver en eso, en los estigmas, etcétera, etcétera. Pero, y también hemos visto incluso momentos en el periodismo oficial donde te da como que te quedas como, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo publican ciertas cosas que años atrás eso era un tema prácticamente censurado, y vemos cómo lo estudian y cómo lo organizan a la hora de darlo a la población? Pero yo opino que el periodismo independiente, en este caso, a ver, el término independiente no es porque no pertenezca a un medio determinado, sino porque realmente está haciendo un periodismo en momentos históricos trascendentales para la historia de una nación, valga la redundancia. Y es independiente además porque no va con los estigmas que tiene, o los postulados que tienen los medios de prensa oficiales. Pero yo creo que el periodismo en sí es como los jueces en una sociedad. Eso lo vemos en el mundo entero. Son los periodistas y los medios de comunicación, ya sea las redes sociales. Hemos visto cómo las redes sociales han sido capaces, y a través de las redes sociales han sido capaces de derrotar determinados gobiernos con posturas un tanto dictatoriales. Pero yo pienso que el periodismo es juez en una sociedad. Es decir, el periodista saca los trapos sucios que existen, le dicen, miren, tú estás hablando mucho sobre este tema, pero aquí yo te tengo que tú estás violando tal o tal más cual derecho constitucional en un país o derecho humano. Y entonces vemos cuando se crea una opinión, un estado de opinión, cómo el propio Estado actúa y lo saca después. Hemos visto muchos casos de eso. Cuando se expone alguna temática y el Estado va detrás con sus periodistas calificados y dice, no, espere, esto es así, esto es así, y esto es asado, por la presión que puede ejercer el periodismo independiente, el estado de opinión que puede llegar a ser el periodismo independiente como juez en una sociedad. Es decir, el periodismo independiente es como aquel que está con una mirilla buscando no solo también lo malo, sino también identificando lo bueno. Es decir, con una mirilla telescópica y diciendo, espérate, esto no es así como tú lo estás exponiendo. Esto es así realmente por esto y por esto. Es decir, yo pienso que el periodismo independiente debería ir por esa línea también. Estar identificando realmente con una mirilla telescópica y exponer como juez en una sociedad, ya sea en este caso una sociedad dictatorial, y exponer realmente, es decir, convertirse en voz de los que no tienen voz. Está bien, existen diferentes modos de ver la vida y diferentes puntos de vista. Ok, tú acabas de decir cosas ahí, bueno, está bien, tiene su lógica, pero yo te voy a ser franco, en mi opinión. El periodismo es muy rico, es muy vivo, y yo dudo mucho que este régimen tenga buenos profesionales dentro del periodismo calificados. Yo dudo mucho de eso. ¿Sabe por qué? Porque esto es una dictadura, la más antigua, la más criminal, la más totalitaria, y la que más ha censurado la verdad, los derechos humanos, incluso la libertad de prensa. Entonces, si tú ves los medios de prensa que hay en el país,
que están todos secuestrados por el régimen, que más bien cada vez que lo usan es para un poco que adoctrinar al pueblo conforme a sus intereses. Yo dudo mucho de que el periodista cubano, ese periodista estatal, sea muy bueno de verdad. Sin embargo, te voy a decir más. Es verdad, sí, yo realmente de lo mío primero, yo soy defensor de mis cosas, de lo mío, mi gente. Pero nosotros, periodistas, web 2.0, como es el caso mío, periodista ciudadano, que es una técnica periodística, ¿tú me entiendes? He podido observar, y aquí tengo dos ejemplos. Mira, el periodismo que nosotros usamos, a pesar de que no somos verdaderos profesionales en la materia, a pesar de que no tenemos cursos, que lo que nos ayudamos entre nosotros para nutrirnos un poco más, tiene más valor. Porque en el periodismo tiene que haber veracidad, que no la hay en el periodismo del Estado cubano. Veracidad, objetividad, que no lo hay. ¿Tú me entiendes? Porque aquí los productos del agro se pierden en el campo después que se hace mucho trabajo político e ideológico para que los productores produzcan, y una vez que lo producen, lo dejan perder en el campo. Y no lo dicen. Sin embargo, nosotros lo decimos. Nosotros vamos a ir con una camarita, con un telefonito que tiene 1.3 gigas, que las filmaciones de un teléfono como este, con 1.3 gigabytes, ¿qué calidad puede tener? Sin embargo, sacamos y hacemos un videito y lo ponemos. Quiero decir, la calidad está en el corazón y en la mente del que ejerce la profesión. No es la calidad de aquel que fue a la universidad, porque aquí todo el mundo sabe. Para formarse aquí como periodista, los canales que hay que recorrer. Porque eso sí es una carrera. Aquí mira un profesor universitario, profesor licenciado en pedagogía, que sabe muy bien de esas cosas. Aquí esa carrera ha estado canalizada, no ha estado abierto al público. Han tenido que ser hijitos de papá o de mamá o del Ministerio del Interior. Así que yo dudo mucho de que los periodistas del Estado cubano sean tan buenos. Para mí son unos vocingueros. Los buenos somos nosotros, que sin tecnología, acosados, como a mí me robaron mi laptop, a ti que te la robaron también y la tenían en la unidad de policía, y al otro la cámara, y el teléfono, y los tablets, que con tremendo sacrificio lo recibimos. Estamos llevando al pueblo un material que está revelando una verdad que es palpante ahí y que el pueblo lo recibe con agrado. Los debates son debates, ¿no? Y precisamente lo que los enriquece son diferentes ópticas del tema, desde las diferentes aristas de un prisma. Con el perdón de acá del amigo, yo discrepo un poco con él. ¿Qué pasa? Usted puede ser un excelente profesional del periodismo, pero si usted tiene los ojos, los oídos, la boca, las manos y los pies atados, usted es tan mediocre como cualquier semianalfabeto o como cualquier analfabeto en una sociedad. Y es lo que le pasa a los periodistas, porque usted ve los escritos que salen en los medios oficiales y son mediocres. Pero cuando usted ve escritos de esas mismas personas en medios alternativos, en blog, usted nota una diferencia sustancial en estilo, en composición, en redacción, en todo. Y la única diferencia entre el primero y el segundo es que el primero está manipulado, mediatizado y obedece a un estigma cerrado y obtuso de mente y ya pasó por un filtro, que pasó por un filtro, 2, 3, 4, 5 filtros, que fueron, por cada filtro que pasa, eso se va depurando y se va depurando y se va depurando y se va depurando, y se le van añadiendo sinónimos a sinónimos a sinónimos y sinónimos, y al final, de lo que él dijo o de lo que él escribió en una primera instancia, a lo que fue publicado, hay diferentes estadios de ese escrito. Pueden existir muy buenos periodistas dentro del medio oficialista, pero valga la redundancia, si están atados de pies y manos, si no tienen voz propia, si no tienen la posibilidad de valer su criterio, no son nada. No son nada, de verdad. Bien. Sí, ahora te digo. Divergo en esa opinión. El buen periodista
¿La ética? No en lo que has dicho, no el contenido de lo que has dicho, sino en lo de calificar buen periodista. El buen periodista no puede tener la lengua atada, ni la boca atada, a nada. A nada. O si no, no es buen periodista. No es buen periodista. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Primeramente voy a agradecerle a todas aquellas personas y organizaciones y naciones que hacen lo posible porque nosotros tengamos esto. A todos los contribuyentes, donde quiera que estén en el mundo, yo les agradezco una y mil veces lo que están haciendo por el pueblo de Cuba. Eso es lo primero que voy a decir. Después voy a plantear mi opinión del periodismo. El periodismo es como el médico que hace un juramento de atender a todo ser humano. Piense como piense y obre como obre. El abogado debe hacer lo mismo y nosotros los periodistas debemos hacer lo mismo. Hay un pensamiento, un periodista que ahora, discúlpenme, no recuerdo, pero dice que el periodista, la fuerza del periodista está en no tener deudas ni con ningún gobierno, ni con ningún partido, ni con ninguna institución. Esa es la fuerza del periodista. Ser imparcial, ser transparente, ser transparente. El periodista no voy a discutir o voy a contraponerme con ninguna idea de los que expusieron mis compañeros antes, ¿no? Pero el periodista que no hable así, para mí no es periodista. Nosotros somos la voz de los sin voces y estamos diseñados para enfrentar cualquier sistema. Y el sistema este es totalitario y tenemos que enfrentarlo, pero con la veracidad, con honestidad, con principio, con ética. Y no solamente criticarlo, sino decirle o decir, enmarcarlo en lo que ellos deben de hacer, es decir, sugerirle al gobierno de Cuba lo que debe hacer, qué camino debe tomar. Se le critica, pero se le sugiere, hagan esto en este sentido. Con el transporte se han hecho muchos escritos, muchos periodistas independientes, qué debe hacer el gobierno con relación al transporte, qué debe hacer el gobierno con relación a la alimentación de este pueblo, que llevan 60 años hablando de la alimentación, de querer darle solución al problema de la alimentación en Cuba y no lo han hecho. La segunda parte de este párrafo que da una respuesta bastante concreta a lo que es el periodismo y a lo que debe ser el periodismo independiente. Dice, pero cuando las dictaduras construyeron una nueva institucionalidad, el periodismo es algo que tiene que diseñarse desde la base. Estábamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora continuamos. A partir de la experiencia precaria y causa clandestina de la sociedad civil opositora. Ahora nos dice, el primer caso es el de las dictaduras de seguridad nacional en América Latina. El segundo caso es el de las dictaduras comunistas europeas. Hoy la realidad cubana o china, por ejemplo, nos sugiere que el futuro del sistema de medios de esos países va a estar en aquellos pequeños medios de comunicación que, construyéndose desde la sociedad opositora, están logrando conectar con los valores de la ciudadanía más democrática. También, por supuesto, la reforma de los medios estatales acompañará seguramente la reforma del resto del Estado autoritario. Hay pocos reflejos más claros de la naturaleza autoritaria o democrática de un régimen como el análisis del contenido de los noticieros de la televisión estatal. Nos da una respuesta de nuestro periodismo y del periodismo estatal. Bien, vamos a pasar al otro tema. Actores políticos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es o no es un actor político el periodista? Sí, Claro, sí, es un actor. Uno de los presidentes americanos del siglo XIX, si mal no recuerdo, finales del XIX, dijo que prefería un país con periodismo sin constitución que un país con constitución sin periodismo libre. Más o menos, parafraseando la frase de este señor, era preferible tener un periodismo libre que tener una constitución que esclavizara el periodismo y todas estas cosas. De manera que el periodismo es uno de los principales actores políticos en cualquier sociedad.
y una persona que se respeta a sí mismo, un sistema que se respeta a sí mismo, debe empezar por respetar el derecho ajeno, como dicen que es la paz. Y bueno, si tú no eres capaz de respetar el derecho ajeno, no puedes esperar que respeten el tuyo tampoco. Dice, en la medida en que los medios ganan autonomía en esos escenarios de transición, sus acciones producen a cada paso hechos políticos. O sea, somos actores políticos, directamente. Pero ¿qué nos da en la escena el ser actor político? La autonomía. El periodista debe ser autónomo, tiene que ser autónomo, no medir las consecuencias de su autonomía, no medir el peligro, si es que su profesión es ser periodista y si es que está actuando verdaderamente como periodista dentro de la sociedad. ¿Por qué? Dice, para sensibilizar o invisibilizar hechos, ideas, personas, etc., contribuir a la regulación de las reputaciones de los distintos actores del teatro político. El siempre lúcido Fernando Enrique Cardoso recordó en el caso Diario Económico de la Gaceta Mercantil, el que en 1977 organizó un foro de líderes empresariales que realizó expresiones críticas en la política económica oficial. Fue una cosa curiosa, como que la prensa había inventado un liderazgo que en realidad estaba disperso, dijo Cardoso. Hay un periodista y político, Villanueva, que habla, que es una lástima que no me acuerde del pasaje, porque es que tengo muchas cositas en la cabeza últimamente de estudios que estoy haciendo. Y este hombre trataba de decir en uno de sus pasajes que el periodista tiene que ser un hombre abierto a los hombres. ¿Me entiendes? Que en el periodismo no debe haber lugar para sembrar, para aquellas personas que usan el periodismo para sembrar cizaña, para adoctrinar y esas cosas. No debería haber lugar para eso. Pero, con respecto al tema, no hay para nadie es secreto que aquí el periodismo responda a los intereses del Estado. Por tanto, yo no tengo por qué confiar en ese periodismo. La otra, no, porque el periodista que de la política, ¿quién dijo eso, señor? Lo acaba de decir. Si lo digo yo, a lo mejor me dicen, no, usted está equivocado. Porque como yo no soy un periodista profesional, la gente me van pero bueno, ahí lo está diciendo. Sí son actores políticos. Sí lo son. Incluso, ¿cuántos periodistas no hay en los medios de prensa total? Que son analistas políticos, son periodistas, y se dedican a eso. Pero está el periodismo político, dentro de las técnicas periodísticas, porque lo he estudiado por arriba, así. Hay periodistas que se dedican al tema de la política. Entonces, ¿por qué yo, como ciudadano, que me desempeño o trato de aportar mi grano de arena como periodista ciudadano, periodista independiente o blog web 2.0, ¿por qué yo no puedo tratar el tema político? ¿Por qué? Si las técnicas periodísticas están ahí y no me lo niegan, al contrario, me estimulan y me dicen que sí que lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Entonces, si somos actores políticos. La revolución, porque la revolución es una porquería, porque deja perder los productos del agro en el campo por no mover un poco de camiones con un poco de petróleo, porque quieren ahorrar a costa del hambre del pueblo. Entonces el poco producto que llega a la población lo encarecen para justificar las pérdidas, y los periodistas estatales no hablan de eso, lo hablamos nosotros, los periodistas independientes. Lo dice Cabal, que es prensa libre.